Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y gracias por su sintonía. Comenzamos esta semana con el plan estratégico del condado para reducir el número de personas que viven en Montgomery y que tienen escasez de alimentos. Se estima que unos 80,000 residentes del condado tienen dificultad en obtener alimentos regularmente. En otras palabras, que pasan hambre. Respondiendo a esta necesidad, el Consejo ha aprobado una medida que pone en marcha un plan para darle frente a esta situación. Una iniciativa que es pionera en Montgomery y también a nivel nacional. Se trata de un plan estratégico de 5 años donde durante el primer año se le va a dar hincapié al informar a las personas necesitadas dónde y cuándo pueden recibir alimentos. Se estima que la mitad de las personas que están atravesando esta situación de escasez califican para sellos alimenticios y no lo están recibiendo. El primer paso será dejarles saber que hay disponible. Para el tercer año del plan, se espera que se haya reducido en un 22% el número de personas que tienen esta inseguridad de dónde van a recibir su próxima comida. El plan también insta a más donaciones a los centros de repartición de comida por parte de los residentes más pudientes del condado. Tras los actos de odio, amenazas y violencia hacia la comunidad hebrea en nuestra zona, el ejecutivo del condado, Ike Leggett, conjuntamente con otros oficiales electos, sostuvieron una conferencia de prensa para reafirmar la solidaridad con la comunidad judía. 2 congregaciones recibieron amenazas de bombas en Montgomery y esto ha propiciado que el Ejecutivo envíe una petición de fondos al Consejo para respaldar más seguridad en centros judíos a través del condado. Fondos que serían invertidos en la instalación de cámaras de video y más iluminación en varios centros. El Ejecutivo le ha pedido la aprobación de fondos de emergencia al Consejo en la cantidad de $225,000. Pronto llegarán los autobuses veloces al condado y el Departamento de Transporte de Montgomery estará conduciendo sesiones informativas sobre la futura implementación de los autobuses veloces en la Ruta 29 que une a los condados de Montgomery y Howard. Estos autobuses estarán diseñados para desplazarse en un carril designado y con menos paradas para facilitar el transporte rápido a los usuarios. Las reuniones pautadas son de carácter informativo y también para tomar en cuenta las opiniones y sugerencias del público. Le invitamos a participar. Ya ha abierto el plazo para solicitar la beca para estudios superiores que otorga la Gala Hispana del Ejecutivo de Montgomery. La solicitud estará disponible hasta el 30 de junio y los alumnos interesados deben visitar montgomeryhispanicgala.org para ver si califican. Cada año, la Gala Hispana de Montgomery otorga más de 70 becas a estudiantes seleccionados y realiza una gran celebración en el Teatro Fillmore de Silver Spring. La beca es de $2,000 por estudiante. Para solicitarla, una vez más, visite montgomeryhispanicgala.org. Y esta semana en nuestro programa radial Montgomery al Día, tuvimos como invitada a Natalie Fanny González, comisionada de la Junta de Parques y Planificación del Condado. Nos habló sobre la importancia de que los residentes participen dando sus opiniones en un estudio sobre las condiciones de los parques en Montgomery. En este momento estamos haciendo un estudio alrededor de todo el condado para ver cuáles son las necesidades en nuestros parques. ¿Qué usted necesita? ¿Qué piensa usted que se necesitan en nuestros parques para que sean mejor para usted, para su familia, para sus vecinos? Y para nosotros tener mejores parques necesitamos saber de usted qué hace falta. Para más información, visite montgomeryparks.org.
Usted puede ver este programa completo visitando el canal de YouTube del condado. Y recuerde, Montgomery al Día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM. Y el componente televisado se puede ver por este canal de cable. ¿Le gustaría vigilar su vecindario? Bueno, la policía de la ciudad de Rockville busca residentes que quieran ser parte del Neighborhood Watch Program, el programa de vigilancia vecinal. Según la policía de Rockville, la participación y colaboración de los residentes ha ayudado a reducir las actividades de los bandoleros en varios barrios de la ciudad. Así que le instan a que participe en algún grupo ya establecido o que cree uno dentro de su propio vecindario. Para más información sobre cómo ser parte de los residentes que vigilan la ciudad, llame al 240-314-8922. El liderazgo de la ciudad de Rockville se prepara para celebrar la semana de reconocimiento a los negocios de Rockville. Anualmente, la alcaldesa, miembros del consejo y empleados de la ciudad visitan unos 50 negocios durante un periodo de una semana para personalmente extenderles las gracias por hacer sede de sus empresas en la ciudad. Le llaman la Semana de Agradecimiento a los Negocios y está pautada para el 3 hasta el 7 de abril. Si usted tiene un negocio en Rockville, ya sea grande, mediano o pequeño, y desea recibir reconocimiento por parte de la ciudad, llame al 301-355-2200 o visite rockvilleready.org. Muchas personas mayores de los 60 años de edad crecieron sin acceso a la tecnología y mucho menos a las computadoras. Bueno, aquí en Montgomery hay un programa llamado Ultra Montgomery que incorpora la enseñanza y manejo de la era cibernética para las personas de la tercera edad. Es una clase que dura 10 semanas y se imparte en las bibliotecas de Long Branch y la Marilyn Preisner de Burtonsville. Los participantes son ancianos que desean aprender cómo utilizar el Internet mediante iPads para hacer llamadas de FaceTime, depósitos bancarios, enviar correos electrónicos y otras funciones. El programa es auspiciado por las bibliotecas y el Departamento de Recreación. Los primeros alumnos de entre 60 y 85 años de edad ya se graduaron del programa el pasado mes de enero. Hablando de adultos mayores, la Comisión para la Población Envejeciente de Montgomery sostendrá un foro para personas de la tercera edad, organizaciones sin fines de lucro y empresas que proveen servicios a los ancianos. Se abordarán los temas del transporte, salud, comunicaciones y servicios para el cuidado de las personas mayores. El foro es gratis, pero hace falta reservar puesto. Tomará lugar el miércoles 29 de marzo desde las 9 de la mañana hasta las 12:30 del día en el Centro Cívico de Silver Spring. Para hacer su reservación, puede llamar al 240-777-1262. Y fue una combinación de la lectura y los deportes en la escuela primaria Lakewood de Rockville, donde se celebró el día Read Across America, con la participación de atletas de la Universidad de Maryland y también de la escuela secundaria Wooton. Ellos fueron lectores para los niños. Anualmente se celebra este día dedicado a la lectura para conmemorar el nacimiento del renombrado autor de libros infantiles, el Dr. Seuss. Este día sirve para enfatizar el amor a la lectura y la importancia de la alfabetización. Como parte del evento en la escuela Lakewood,
también llegó Testudo, la mascota de la Universidad de Maryland. La idea fue enviarle el mensaje a los menores que la lectura y los deportes están entrelazados en el éxito académico. Miren a estos alumnos del tercer grado de la escuela primaria Stetwick. Como parte de su currículo de clases, han compuesto una ópera. Este programa incorpora la participación de alumnos de la Escuela Internacional The Hague, quienes instruyen a los alumnos y los guían en el proceso de crear la ópera, la cual titularon Falling from Judgment o Caída del Juicio. Durante todo un año han estado afinando y ajustando los acordes para esta presentación y resulta que la expondrán nada menos y nada más que en el escenario del Kennedy Center el próximo 24 de mayo. Hablando de música, aquí una oportunidad para que vea a la Orquesta Filarmónica de Montgomery de gratis. Así es, la orquesta estará haciendo 2 presentaciones en la iglesia presbiteriana de Gaithersburg. La primera es el domingo 26 de marzo y la segunda el domingo 21 de mayo. Las funciones son gratis y no hacen falta boletos. Comienzan a las 7 de la noche. Y si desea más información, puede visitar montgomeryphilharmonic.org. Y aquí una exhibición de arte que refleja el movimiento Black Lives Matter e ilustra casos reales de brutalidad policíaca de forma geométrica y en blanco y negro. La artista Justine Fisher ha creado esta colección de 8 piezas sobre tela, las cuales detallan la muerte en altercados con la policía de varios jóvenes y hombres afroamericanos. Según la artista, esta exhibición es representativa del arte político y social y un tributo y monumento a los fallecidos. Dijo haber desarrollado este estilo estudiando carteles de propaganda rusa y también murales sobre la muerte en Latinoamérica. La exhibición estará presente hasta fin de este mes en el vestíbulo del Centro de Ciencias y Tecnología del Montgomery College en Germantown. En nuestro segmento semanal, Adopte una mascota, le presentamos a Sasha, una gatita de unos 13 años de edad. Es muy calmada y amorosa. Su dueña falleció y le estamos buscando un hogar donde pueda ser adoptada. También le recordamos que el Centro de Adopción de Animales del Condado tiene cientos de animalitos que usted pudiera adoptar. Así que les puede visitar en las instalaciones localizadas en Darwood. Para más información, también puede llamar al 240-773-5900. Y bueno, así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet montgomerycountymd.gov o para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311. Yo soy Lorna Virgilí, gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado. En el condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Recicle en el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios de Desechos Sólidos del condado de Montgomery al 311 o visite montgomerycountymd.gov/recycling. Continuemos reciclando, recicle más ahora.